Y es por eso que yo digo que la revolución de Cuba comenzó aquí, en la ciudad de Manchester. Cuando tenía 23 años, Che Guevara dejó su vida de confort de una familia de clase media en Argentina para viajar por Latinoamérica o Sudamérica en su motocicleta, La Poderosa. Lo que vería sería responsable para la formación de sus creencias y su orientación hacia el comunismo. Esta historia es un paralelo de la de uno de sus antepasados en la lucha por los derechos para los trabajadores, Friedrich Engels. Engels, así como su descendiente en el linaje de la familia comunista, nació con un pan bajo el brazo y dejó su vida de seguridad a prácticamente la misma edad, 22 años. Esos dos viajes llevarían a dos libros emotivos y que acabarían siendo viajes históricos a través de las vidas de los más pobres de sus épocas. Friedrich Engels solo tenía 22 años cuando llegó a Manchester de su patria Alemania en 1842, siendo 10 años exactamente antes de la Odisea del argentino. Así como el Che, Engels tuvo delante de él una prometedora futura, el Che como un doctor y Engels como el heredero de los negocios de su padre, quien lo mandó a Inglaterra para aprender sobre el negocio y para que le quitara sus ideas radicales. Su padre fue un capitalista y esperaba al mandarlo a Manchester. El joven Friedrich cambiaría su manera de pensar, pero no funcionó. Como el Che, lo que vio Engels durante su estancia lejos de casa, solo sirvió a hacerlo más resoluto en sus ideas, más decidido en su propósito, y lo llevaría a fortalecer sus creencias ya existentes sobre la injusticia que vea a su entorno. Siempre he querido ir a Cuba para visitar este país maravilloso de cerca. Cuba es el producto del sueño de Fidel y Che, sin importar si ese sueño es como lo visualizaron o no. Siempre he tenido una fascinación con la Revolución de Cuba y la M-26-7 y me encantaría visitar este país algún día para ver el lugar donde las ideas de Engels y Marx se hicieron realidad. Afortunadamente para mí, hay unos pedazos de esa revolución aquí en mi ciudad, tan relevantes a la revolución de Cuba como los guerrilleros y las balas que ahuyentaron a Fulgencio Batista en 1959. Esos pedazos son las ideas que impulsaron las acciones de Fidel Che y su banda de revolucionarios y que ayudaron a crear Fidel y Che. Si no hubiera existido Engels y Marx, entonces no hubieran existido Fidel y Che. O sea, fue con esas ideas que la revolución de Cuba comenzó aquí. Esas ideas ustedes conocerían como el comunismo o el marxismo, y por muchos rascacielos que tenga mi ciudad, tienen su ADN tanto el capitalismo como el comunismo. La Revolución de Cuba es un acontecimiento importante en la historia de América Latina
que cambió el panorama sociopolítico de la nación isleña. Mientras muchos atribuyen el origen de la revolución a las experiencias transformativas de Che durante su viaje por América del Sur, este video busca explorar una conexión menos mencionada a través de la lente de las observaciones y las escrituras de Engels durante su tiempo en Manchester. Quiero plantear la idea de que la Revolución de Cuba tenía sus raíces en las disparidades económicas y sociales generadas en la Revolución Industrial de Inglaterra y en las ideas de Engels y Marx. O sea, quiero, si me lo permiten, decir que la Revolución de Cuba comenzó aquí, en la ciudad de Manchester. Engels, un filósofo alemán y revolucionario socialista, partió en un viaje a Manchester en la década de 1840. Estaba sumamente conmovido por la situación deplorable de que se convirtió en un testigo de la revolución industrial. La obra más importante de Engels, La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, detalló meticulosamente la situación escuálida, la pobreza abyecta y la explotación enfrentada por los trabajadores aquí en Manchester. Estas observaciones pusieron de manifiesto las disparidades entre la burguesía rica y el proletariado que vivía en pobreza y proveyeron un análisis crítico de los efectos del capitalismo de la época. Las experiencias de Engels influyeron de manera significante su desarrollo ideológico e impulsaron su colaboración con Marx. La desigualdad y el sufrimiento que encontraría fortalecieron su creencia que el capitalismo era un sistema explotador e insostenible inherentemente. Engels reconoció la necesidad de un cambio revolucionario que enfrentaría el orden social y de esta manera buscó establecer una sociedad más justa. La consiguiente colaboración con Marx llevaría a su obra magna, su obra más famosa y revolucionaria, el Manifiesto Comunista. Che Guevara, una figura icónica en la Revolución de Cuba, partió para su viaje a través de la América del Sur cuando tenía solo 22 años. Y fue durante este viaje que vio con sus propios ojos la condición deplorable enfrentada por las comunidades empobrecidas, cosa que fortaleció su determinación para luchar en contra de la injusticia y la desigualdad. Las experiencias de Guevara reflejaron los encuentros de Engels aquí en Manchester, ya que los dos vieron de primera mano los efectos devastadores de la explotación de la clase trabajadora. Es difícil determinar la influencia directa de Engels sobre el Che. Dicho eso, es posible ver que la exposición de las ideas de Engels y la literatura marxista, y por extensión de Engels, contribuyeron a su fervor revolucionario. De toda la escritura de Engels, la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, específicamente, echó luz sobre la naturaleza del sistema de desigualdad y explotación y proveía a Guevara un modelo teórico para entender y enfrentar las injusticias socioeconómicas que presenció. La conexión entre Manchester y La Habana podría parecer a primera vista un poco tenue, pero un común denominador radica en las causas subyacentes de la explotación y en la búsqueda de la justicia social. Muchos de estos barcos parecen estar abandonados. Yo no sé por qué, no sé qué está pasando, pero yo cuento como 3, 4
Obviamente nadie vive aquí porque ni siquiera tiene una ventana. Entonces aquí tenemos como basura, escombros. Parece que lo están renovando. Ambos Engels y Guevara reconocieron la necesidad para cambios radicales y de enfrentar las desigualdades estructurales provenientes en sus sociedades respectivas. Justo a la vuelta de esta esquina hay una estatua de Engels. La ciudad de Manchester quería encontrar una manera de conmemorarlo y optaron por una estatua. Hacía 2 años que buscaban esta estatua y la encontraron en Ucrania. Ahora, a los ucranianos o a muchos de los ucranianos no les gusta el comunismo. Y hace 7, 8 años decidieron a deshacerse de todos los símbolos y signos que representen el comunismo. Incluso cambiaron los nombres de las calles. Si hubiera una avenida Lenin, por ejemplo, cambiaron el nombre. Por eso encontraron esta estatua en un campo, tirada, cortada aquí en la cintura, y la trajeron desde Ucrania hasta aquí en Manchester. Y aquí tenemos su nombre, como se puede ver, escrito en ucraniano. Que mide 3,5 metros. Engels estaba aquí en Manchester 2 décadas. Muchos de ustedes me preguntarán, ¿por qué hay una estatua de un comunista en un país capitalista? Pues es una buena pregunta. El artista que trajo la estatua aquí dijo que no se puede atribuir las atrocidades cometidas bajo el comunismo a las malas interpretaciones de un hombre. Si fuera así, podríamos atribuir muchas atrocidades a Jesucristo. Lo que pasa es que Engels representa 2 cosas distintas en Inglaterra y en Ucrania. En Inglaterra simplemente escribió un libro que sacó a la luz las malas condiciones de los trabajadores. En Ucrania es otro cuento. No importa por dónde levantes la cabeza, en Manchester hay miles de apartamentos. Realmente la ciudad de Manchester es una ciudad de apartamentos. Yo no sé dónde toda esa gente trabaja. Apartamento tras apartamento. La revolución buscó enfrentar el sistema capitalista explotador. Castro y Guevara vieron el régimen de Batista como un símbolo de esa explotación en Cuba. Pretendieron establecer una sociedad más equitativa que priorizara el bienestar de los trabajadores y poblaciones marginalizadas. Guevara, inspirado en la escritura y en las ideas de Engels, desempeñó un rol clave en la Revolución de Cuba, abogando por principales socialistas y la justicia social. Principales planteadas por Engels a raíz de sus creencias comunistas. Las raíces de la Revolución cubana se remontan a Manchester y su pasado referente a la Revolución Industrial. Es obvio que las ideas planteadas por Engels y Marx jugaron un papel crucial en la formación de su constitución ideológica. Como un conocido comunista, Guevara sacó inspiración del cuerpo amplio de la teoría comunista que abarcaba las ideas de Engels y Marx. Ideas que
permeaban los movimientos socialistas de su época y más allá, incluyendo la Revolución de Cuba. Teniendo todo esto en cuenta, es razonable aseverar que a falta de la influencia de Manchester y las observaciones sobre el capitalismo hechas por Engels durante la Revolución, la de Cuba más probable hubiera tomado otra forma. Esas ideas se originaron en los problemas del sistema y actuaron como un impulso para revolucionarios en todo el mundo, que todavía el capitalismo tiene que luchar. Mira, les quiero mostrar este lugar. Es un sitio bueno, mi sitio favorito, porque es una mezcla del viejo y el nuevo. Obviamente, pues no es obvio, pero el canal de Manchester es el producto de la revolución industrial construido para que pudieran traer el algodón desde Liverpool hasta aquí. Y les quiero mostrar el canal que está aquí. Como se puede ver, estos edificios son muy viejos, pero aquí tenemos los nuevos. La escritura de Engels y Marx constituyó las fundaciones sobre las cuales revoluciones subsecuentes se establecerían, incluyendo la de Cuba. Por ende, sí se puede decir que sin el análisis crítico que surgió del paisaje industrial de Manchester, que la revolución de Cuba hubiera desplegado de manera diferente y no hubiera llevado la misma cara ideológica que tenía. Las ideas proveniendo de la sangre y sudor de Manchester jugaron un papel significante en la formación del discurso sobre la justicia social y desigualdad. Y es claro que la revolución industrial, después de todo, contribuyó a la revolución cubana. Entonces sí es verdad que las primeras balas tangibles se dispararon en Santiago de Cuba. Pero como se dice en mi país y probablemente en el tuyo, la pluma es más poderosa que la espalda, o en este caso, la ametralladora. Y es por eso que yo digo que la revolución de Cuba comenzó aquí, en la ciudad de Manchester.